Las noches eran aterradoras porque había toque de queda. No se permitía salir debido a que la policía secreta irrumpía en las casas. Luego en la mañana todo estaba completamente normal, pero cuando llegaba de nuevo la noche, más personas desaparecían y eran arrestadas. Fue una época de esquizofrenia. Durante las semanas y meses siguientes, la cifra de personas arrestadas creció tanto y tan rápido que el Estadio Nacional fue habilitado como centro de detención temporal para enemigos políticos y críticos de la Junta. En menos de 3 meses, el número de detenidos había crecido a más de 40.000 personas. Fui detenida por primera vez unos días después del golpe en octubre. Tenían una lista de las personas que estaban llamando en ese momento. Eran los nombres de gente que apoyaba a Allende. Creo que otras personas le habían dado a la milicia. Nos montaban en autobuses, nos vendaban los ojos y nos llevaban a la Fuerza Aérea. Me detuvieron allí 3 días y por primera vez me torturaron. Me interrogaron y por primera vez me aplicaron electricidad en los senos. El mensaje principal en ese momento fue: nosotros somos los presidentes de Chile ahora. Vete a casa y olvida cualquier cosa que querías hacer. Eres una mujer joven. Puedes pasar el tiempo divirtiéndote o lo que sea. Algo peor que esto podría pasarte si no te vas a casa y no te olvidas de lo que pensabas o querías hacer antes. El día del golpe de Estado, mi padre estaba en el norte de Chile. Participaba ampliamente en la reforma agraria en el país. Fue arrestado el 12 de septiembre de 1973 y desde entonces vivió un infierno. Fue enviado a un campo de concentración, centros de torturas. Sufrió durante 2 años hasta que el gobierno británico lo sacó. Lo vi unos 3 o 4 meses después. Ya no era mi padre. Era un anciano. Fue muy difícil. Durante los meses siguientes, docenas de comunistas y sospechosos de simpatizar con el comunismo fueron asesinados, dejando sus cuerpos decapitados al borde de las carreteras. No me cabe ninguna duda que algunos de los abusos de los derechos humanos fueron en realidad represalias locales contra la izquierda. Durante el periodo de Allende, muchas personas se sintieron perjudicadas por los marxistas y sus aliados terroristas, y durante el golpe de Estado aprovecharon para saldar muchas de esas cuentas. Mi querido amigo Norman Lamont está equivocado. Lo digo por el espectáculo de cadáveres y las tumbas masivas, la cantidad de personas que fueron torturadas y que vieron cómo torturaban a sus hijos frente a ellos, y por el número de mujeres que fueron violadas por sus esbirros. De verdad, Pinochet era un monstruo. Cuando preguntan si era un monstruo, ¿por qué no se lo preguntan a los parientes de las personas que eran lanzadas de aviones? O a los parientes de miles de personas que fueron asesinadas, o a los que fueron torturados. ¿Por qué no se les pregunta a las personas en Chile que son conocidas como los desaparecidos? A los que tratan de encontrar a sus parientes. Estoy seguro de que ellos tendrán una opinión sobre si era un monstruo o no. Yo consideraría que, según sus antecedentes, si no es un monstruo, es un individuo desorientado, muy peligroso y malévolo. En junio de 1974, el general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte se autoproclamó jefe supremo de la nación. 6 meses después, asumió el cargo de presidente, sin molestarse por tener la delicadeza de organizar una elección. Cuando en Estados Unidos se difundió la noticia de lo que estaba sucediendo en Chile, el gobierno de Nixon se pronunció rápidamente para criticar a Pinochet. Sin embargo, en privado, durante los siguientes 12 meses, respaldaron al dictador con la asombrosa suma de $322 millones en ayuda y respaldo militar. Estados Unidos tenía como encargado de Chile al hombre que quería. Los estadounidenses tenían que influenciar Sudamérica y sus manos estuvieron presentes en casi todos los acontecimientos de la región, a veces tácticamente y otras encubierto. Estaban locos por influenciar esa parte del continente y hasta cierto punto tenían razón en estarlo. No olvidemos que para ese momento de la historia, lo de Vietnam todavía estaba muy reciente, con una inversión enorme de recursos económicos y humanos, en un gran esfuerzo por detener la progresión del comunismo. Así que no es de sorprender que, en la parte del mundo que tenían más cerca,
América, los estadounidenses hayan movido generales, presidentes, políticos a su antojo, descaradamente o tras bastidores. A pesar de la condena pública por la forma violenta en la que Pinochet asumió el poder del gobierno chileno, este sabía que Estados Unidos no interferiría con un gobierno anticomunista en Sudamérica. Esta certeza, garantizada por un flujo constante de armamento, información y efectivo de la CIA, le dio libertad a Pinochet para instituir una política violenta para eliminar a sus oponentes. Hoy en día esto sería conocido como genocidio político. Pero eso pasa solo cuando el terror te alcanza. Y eso fue lo que le sucedió a mi padre. No podía entender cómo seres humanos podían hacer tanto daño a sus iguales sin razón alguna. Adicionalmente a las detenciones y ejecuciones en masa, la Policía Nacional formó un escuadrón secreto de la muerte. El hombre que lo dirigía era un coronel llamado Contreras, que desayunaba cada mañana con el dictador y le decía: "Esto es lo que está sucediendo". Con la amenaza del comunismo y la eliminación de la nacionalización de compañías de capital extranjero, el dinero estadounidense y europeo comenzó a fluir en las arcas del gobierno de Pinochet. Reforzado por un voto de confianza inequívoco en febrero de 1974, Pinochet unificó fuerzas con otros regímenes suramericanos para establecer la Operación Cóndor, una campaña para eliminar a todos los simpatizantes comunistas conocidos y los sospechosos de serlo, reformadores políticos, sindicalistas y sacerdotes católicos. Pinochet envió helicópteros por todo el país para asesinar a sus enemigos, y los cuerpos fueron lanzados al mar, sin contar los cuerpos que fueron lanzados en la cordillera de los Andes, a 6.000 metros de altura. Después de un año en el poder, Pinochet estaba bien encaminado en su objetivo de eliminar a todos los que se opusieran a su régimen. Pero ¿qué efecto tendría un estado de terror constante sobre la nación y el pueblo de Chile? Después de tomar el poder en 1973, el dictador chileno Augusto Pinochet instauró un reino de terror sin igual en la historia de las Américas. Algunos gobiernos de Sudamérica le prestaban apoyo a Pinochet, incluyendo el gobierno estadounidense y su red internacional de espías, la CIA. Según registros independientes revelados en 1991 y 2004, un aproximado de 3.200 asesinatos y por lo menos 29.000 encarcelamientos y torturas fueron ejecutados bajo los auspicios del dictador. No debe sorprendernos que en una situación de caos como el golpe en 1973 sucedieran algunas cosas malas. No hay evidencia alguna. No creo que haya una evidencia razonable de que todo esto haya sido dirigido centralmente por la política del gobierno. Tonterías. Pinochet dijo: "Ni una hoja se moverá en este país sin mi conocimiento", y la idea de que desconociera la situación es una tontería. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No se pueden aplicar políticas occidentales al estilo ejecutivo, donde dicen: "No sé, tengo muchos ministros en mi gobierno, es culpa del ministro de Salud, el ministro de Turismo". Allí es donde se equivoca Norman Lamont. Las políticas y prácticas occidentales no aplican en un lugar como Sudamérica. No, lo que dije fue que nadie sabe lo que él sabía. Personalmente, condeno la tortura, las ejecuciones ilegales. Pero no sé cuánto sabía él de todo esto. Hay quienes argumentan que lo desconocía todo. No lo sé. Contreras, el jefe de la policía secreta, el hombre encargado de la tortura, le reportaba cada mañana: Pinochet estaba completamente consciente de todas las atrocidades que se cometían. En Chile se establecieron por lo menos 6 campos de concentración y más de 300 prisiones secretas para detener a disidentes políticos. En 1975, Pinochet se sentía lo suficientemente seguro para comenzar a reformar la destrozada economía chilena. Su nueva política económica se basaba en el trabajo del Dr. Milton Friedman, creador de la fallida teoría económica estadounidense del goteo. Chile fue el primer país en el mundo que manejó estas políticas, mucho antes que la señora Thatcher lo hiciera.
A los monetaristas del mercado libre de Chicago se les permitía ensayar sus políticas en Chile. Los servicios sociales fueron eliminados, los financiamientos para escuelas y hospitales fueron reducidos en 20%, así como los salarios de los trabajadores del gobierno a todos los niveles. Es fácil tener un presupuesto balanceado si se eliminan los fondos para la salud y educación y el pueblo sufre. Hizo muchas reformas drásticas en los fondos para las pensiones, pero la economía en Chile comenzó a recuperarse. Creo que quizás sea cierto que la comunidad empresarial prosperó. Y por un tiempo esto no ocurrió con la gente común. Pero esto a menudo ocurre con todas las reformas económicas. Toma un tiempo para que se extienda hacia toda la economía. Este tipo de cambios económicos radicales podría haber sido absorbido en una economía completamente desarrollada y estable. Pero Chile no estaba en posición de sobrevivir a este calvario. Fue un desastre económico. El desempleo se disparó, los ingresos cayeron en picada y en un punto la inflación alcanzó 3000% en 60 días. No obstante, le permitió a Pinochet, a los miembros de la Junta y a las familias más adineradas de Chile engullir tierras y negocios por una fracción de su valor real. A finales de la década de los 70, la inversión internacional en Chile se cuadruplicó y los préstamos internacionales se triplicaron. Por un tiempo parecía que la teoría del goteo funcionaría. Chile es el único país en Sudamérica cuyos estándares de vida han aumentado en las últimas décadas. Ese es el modelo que el resto de Sudamérica debió haber copiado. 45% de los chilenos estaba en pobreza en 1990, de los cuales 18% se encontraba en pobreza extrema. La inflación se ubicaba en 31%, así que la idea de Pinochet de alguna forma creó el milagro de la economía chilena. Debe ser calificada con severidad. En realidad era un castillo de naipes. Tanto Chile como el general Pinochet podrían haber acabado con el desastre económico si él hubiera erradicado su programa de masacrar sistemáticamente a sus oponentes políticos. Fue una época en que estuvo totalmente paranoico acerca de cualquier posible oposición o alguien que pudiera organizar una oposición. Carlos Prats fue comandante en jefe del ejército durante los primeros años del gobierno de Allende. Después del golpe decidió exilarse en Argentina. Se pensaba que podía regresar. Comenzaron a reclutar militares que no apoyaban lo que estaba sucediendo, convertirse en el punto focal de una oposición. Así que, obviamente, la solución era deshacerse de él. Entonces, miembros de la DINA, la policía secreta, y Michael Townley, el estadounidense que colaboró con ellos, le hicieron un atentado en su auto y murió junto a su esposa en Buenos Aires en 1974. 2 años más tarde, en septiembre de 1976, el ex embajador de Salvador Allende en Estados Unidos murió en un atentado tras estallar un coche bomba en el centro de Washington, D.C. Asumió la responsabilidad del atentado contra el ministro de Defensa de Allende, un destacado adversario suyo en el escenario internacional, Orlando Letelier, y lo hizo en el centro del cuartel diplomático de Washington. ¿Qué hubiera sucedido si los cubanos lo hubieran hecho? Pero como fue Pinochet, nada sucedió. Estados Unidos, ahora bajo la administración de Ford, respondió a las atrocidades colocando un embargo sobre la venta de armas a Chile. No obstante, esto no detuvo el flujo de armamentos. Francia y Alemania Occidental le siguieron vendiendo a Pinochet. Pero su mayor seguidora era la primera ministra británica, Margaret Thatcher, quien elogió públicamente a Pinochet al declarar que había traído de vuelta la democracia a Chile. Pensaba a nivel personal y también como representante de Gran Bretaña que le debían el caso de las Malvinas. Decía que sin la ayuda del general Pinochet y Chile, no habrían ganado la guerra de las Malvinas. Creo que Chile actuó de forma conveniente para Gran Bretaña. Permitió que helicópteros aterrizaran allí, suministró información sobre el ejército y la milicia argentina y lo que hacían. Sin embargo, no creo que realmente pueda argumentarse que ese fue el punto decisivo. Pinochet pudo haber parecido aceptable para algunos gobiernos extranjeros, pero para aquellos atrapados en sus garras de hierro, el fascismo de Pinochet no constituía una alternativa viable al comunismo.
Hacia finales de los años 70, el brutal régimen del general Augusto Pinochet y su junta de gobierno le había costado a Chile el respaldo internacional, pero a cambio había eliminado efectivamente la oposición política en el país. En 1980, como parte de su programa de reformas, Pinochet concedió a Chile una nueva constitución que estipulaba que el país tendría elecciones de partido único en 1988. Era predecible que la Junta iba a presentar a un único candidato y no había la menor duda de quién sería: Augusto Pinochet. Para garantizar que la constitución fuera debidamente aprobada,